Les damos la bienvenida. Tenemos una charla ahora súper interesante. No sé si os suena el nombre de Javier Navares, pero es un actor y director y lleva más de 30 años en la escena interpretando y dirigiendo, sobre todo musicales. Muchos musicales, seguramente algunos de vosotros y vosotras las habéis visto, como el We Will Rock You, el Hoy No Me Puedo Levantar, Una Historia de Mecano, Malinche hace muy poco y se acaba de coronar con, que personalmente es mi musical favorito, que es The Rhythm of the Night. Vamos a hablar cómo va un poquito la idea del estreno, el proceso creativo del espectáculo teatral, así que recibimos con un fuerte aplauso los que estamos a Javier Navares. Muy buenos días. Más de 30 años de experiencia, sí, parece muchísimo, pero os aseguro que se pasa volando, ¿no? 30 años no es nada. Bueno, hoy vengo un poco a hablar aquí en primera persona del proceso creativo. Lo hemos titulado desde la idea hasta el estreno, ¿no? Ideas tenemos todos, ideas que todos pensamos que son brillantes. Generalmente esto suele estar dentro de un contexto de confianza, es decir, estamos con 4 amigos, generalmente de la profesión, estamos en una cena, generalmente aderezada con alcohol, generalmente opípara, en el que de repente uno salta con una idea y a los otros les parece genial. Esa idea, que puede ser la más disparatada del mundo, de repente encuentra una audiencia y decimos todos, hola tío, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer un musical sobre la declaración de la renta? ¿No? Entonces uno empieza a soltar una parida, el otro empieza a soltar otra. Y decimos, claro, tío, el modelo, el T24, se rellena todo el rato. Uno hace una poesía, otro es que... Y entonces ya hemos generado, en apenas 45 minutos, una hora de charla, un contenido. Ideas buenas tenemos todos, ideas geniales tenemos todos, pero luego tienen que pasar por el tamiz de la almohada. Es decir, hay que dormir estas cosas. Generalmente cuando las duermes es cuando te das cuenta del disparate que has dicho la noche anterior, de cómo se te ha calentado el pico, de lo que te parecía una genialidad, te levantas y piensas, musical sobre la declaración de la renta, esto no hay quien se lo trague. Y entonces es cuando la vida te pone en tu sitio y no hay nada mejor que los amaneceres para sentarte un poco las ideas, para desechar la gran mayoría de ellas como inútiles o como ideas locas. Pero cuando una idea persiste mucho en la cabeza, cuando has pensado que has tenido una buena idea, que esto quizá podría llegar a algún lado, empiezas a repetírtelo, ¿no? Y entonces tienen que pasar muchas noches con la almohada, muchas mañanas, y si esa idea sigue revoloteando por tu cabeza, es que algo de peso tiene. Algo tiene esa idea cuando no paras de quitártela de la cabeza. Y entonces es cuando ya pasas de comentar esta idea con amigos alrededor de una botella de vino para pasar a comentarla pues, con gente de un entorno cercano, con tu familia. Por ejemplo, con tu pareja, con tus compañeros más íntimos, y dices, he tenido una idea, o sea, y esto tenemos que llevarlo a cabo. Empiezas a comentar estas cosas, te empiezan a poner sus pros y sus contras, te empiezan a decir, pues esto quizá tiene buena pinta, esto podría ir por aquí o esto podría ir por allá. Y dentro de ese contexto, pues empieza a crecer esto. Y empiezas de un círculo más pequeñito a un círculo más grande, a ampliar todo esto. Porque claro, los que nos quieren nos van a decir que tenemos muy buenas ideas y que esto sí, esto se podría vender, o sea, seguro. Esto te lo compra la agencia tributaria fijo. O sea, ¿cómo no van a invertir en hacer un musical sobre la declaración de la renta? Todo el mundo lo haría encantado, ¿no? Iríamos todos contentísimos a entregar el borrador, el modelo padre. Bueno, pues... cuando esto crece, no voy a acabar haciendo un musical sobre la agencia tributaria ni sobre la declaración, tenerlo claro. Las declaraciones, en mi caso, van a ser siempre más de amor que de la renta. Entonces, pero tributo y pago, también hay que decirlo. Entonces, cuando esto empiezas a comentarlo en los círculos más pequeños y te acaban dando su aprobación, es cuando vas a la siguiente paso, siguiente bloque, que es decir, esto ya habría que a lo mejor que comentarlo con un entorno más profesional. Y entonces empiezas a tirar la red, a tirar la caña, diciendo, oye, he tenido esta idea, ¿crees que esto puede funcionar? Entonces la gente te empieza a dar, la gente que te conoce, te valora, unos te van a pasar la manita por la espalda, pero otros te van a decir cuáles son los inconvenientes, que esto también es muy positivo. Entonces, bueno, de esa idea que se generó un día de cena, o que se generó en la cama un día durmiendo, te viene una idea, va creciendo y se va convirtiendo en algo que puede acabar teniendo entidad.
Bien, las entidades son fundamentales, sobre todo las bancarias, cuando se trata de encontrar financiación, que es uno de los temas, claro, que aquí viene al caso y que más realmente es lo que más cuesta cuando comenzamos cualquier proyecto, ¿no? Buscar la guita. Hay grandes frases que igual voy a decir a lo largo de esta charla y ninguna es mía, desafortunadamente. Pero como soy un gran plagiador, me encanta robar ideas de todo el mundo, porque al final el proceso creativo es coger inspiraciones de acá para allá, de un lado y de otro, meterlas en una coctelera y hacerlas tuyas. Eso no quiere decir que estés quitando a nadie nada, sino que estamos pues retroalimentándonos y alimentándonos de lo que nos rodea. ¿Cuántas veces no habremos escuchado a alguien que nos viene con una canción y nos dice, tío, he compuesto esto, a ver qué te parece? Lo primero que vamos a hacer siempre es decir, ay, suena a... ¿Cómo no? Si es que es inevitable tener referencias porque en nuestra vida estamos llenos de referentes. Entonces, decir, esto me suena un poco a los Ramones, ¿no? Y el que ha creado esa canción dice, pues que yo no quería que sonara a los Ramones. Ya, tío, pero es que suena a los Ramones porque tiene este deje, tiene esta influencia, o tiene simplemente esto, porque nuestro cerebro siempre quiere ser original, pero es inevitable no tener referencias adquiridas, ¿no? Dicho lo cual, pues bueno, entramos en el tema de cuando ya hemos generado la idea. A lo largo de esta charla yo voy a basarme en un caso que para mí es un ejemplo de lo que es todo esto, y así lo vamos a poder ir viendo mejor. Voy a desengranar un poco lo que para mí fue el proceso de creación del último espectáculo que dirigí, que es The Rhythm of the Night. Estamos en el Teatro La Estación Príncipe Pío, CaixaBank. Luego hablamos de CaixaBank y por qué estas cosas que os decía antes de las grandes frases que vais a escuchar hoy. Había una gran frase que yo escuché una vez al gran Ángel Pawlowski, que decía, nadie sabe dónde está la clave del éxito. Si supiéramos dónde está la clave del éxito, el teatro estaría en manos de los bancos, que son los que saben de guita. Efectivamente, si supiéramos dónde está la clave del éxito, y esto sí que ya os digo que no lo sabe nadie, los bancos dirían, si aquí hay pasta para ganar, vamos a meternos. Pero curiosamente, últimamente han entrado algunos como patrocinadores y demás, lo cual, pues bueno, se hace uno a la idea de que a lo mejor algo tiene el agua cuando lo bendicen o algo creen que pueden sacar del mundo del entretenimiento, del espectáculo, ¿no? Y en este caso os decía CaixaBank Príncipe Pío, porque es uno de los patrocinadores de este teatro donde estamos desarrollando ahora The Rhythm of the Night, un musical que nació, esta idea se generó en la cabeza de DJ Nano durante la pandemia, y entonces, pues bueno, esto lo pusieron en mis manos. Ahora os desentrañaré un poco cómo han sido los vericuetos de todo esto, pero fundamentalmente quiero ejemplificar con un ejemplo práctico, porque muchas veces hablamos en términos generales y es difícil hacerse una idea sin poner los ejemplos claros, ¿vale? Veo ahí a mi amiga Conchi que está tomando notas, lo cual está muy bien. Pero esas grandes ideas y esas grandes frases, os aseguro que se quedan más en el corazón. Esto no hace falta que me lo apuntara a ningún lado, ¿no? La clave del éxito, nadie sabe dónde está, sino el teatro estaría a mano de los bancos. Nunca me apunté esa frase, pero eso me quedó grabada en el cerebro y en el corazón. Y la he repetido hasta la saciedad durante muchos años, porque creo que es una gran verdad. Sobre todo el hecho de que nadie sabe dónde está un éxito. Podemos olerlo, podemos olisquear, podemos pensar dónde puede estar esa gran idea, la idea del millón. Y como os decía al principio de esta charla, todos tenemos grandes ideas millonarias, pero que por la mañana, cuando se levanta la persiana, dices, vaya mierda de idea, o sea, esto no vale ni un euro. Bueno, pues bien. Como hemos hablado ya de la búsqueda de la aprobación de los círculos más cercanos a los más amplios, una vez que nos dicen todo esto, ponen una idea en tu mano. En este caso pusieron en mis manos la idea que tuvo DJ Nano durante la pandemia, como os decía, que es, ostras, no existen musicales inspirados en la música tecnoelectrónica. ¿Hacemos un musical de música tecnoelectrónica? Me imagino que alguien le diría, eso es una locura, pero la gran mayoría buscó la aprobación. Es verdad que esta idea, viniendo de una cabeza como la suya, tiene bastantes más posibilidades de triunfar que la que venga de una cabeza menos experimentada o menos arropada por la experiencia. Alguien que sabe tanto de música electrónica, evidentemente sabe lo que el público demanda en esos momentos, ¿no? Alguien que mueve cantidades ingentes de gente
de 40, 50.000, 60.000 personas en festivales, sabe muy bien de la temperatura del público, de lo que el público quiere. Que eso es algo que yo, sí es verdad que he ido adquiriendo con el paso de los años. No tengo la varita mágica de saber lo que a la gente le gusta. Yo, por ejemplo, que ahora trabajo mucho, ahora estoy trabajando también en Malinche con Nacho Cano, un señor que ha vendido con Mecano más de 25 millones de discos. Yo ya no le cuestiono nada, porque digo, cuando yo venda 25 millones de discos sabré un poco lo que le gusta al público. Porque a mí a lo mejor nunca se me hubiera ocurrido pensar que con una letra como Coca-Cola para todos y algo de comer me pudiera hinchar a vender discos, millones. Y Nacho con su grupo lo hizo. Entonces ahora que estamos trabajando así codo con codo, hace muchos años ya que no le cuestiono nada, porque digo, primero hay que tirarse a la piscina, probarlo, y cuando ves que es un fracaso, que no funciona esa idea, él es el primero en desecharla, ¿eh? Pero generalmente acierta. Y con Nano pues pasa un poco lo mismo. Son mentes como muy geniales, de las cuales hay mucho que aprender, y yo estoy en continuo aprendizaje, y os aseguro que aprendo día a día viendo y trabajando con esta gente, con estos genios, ¿no? Entonces, pues eso, depositaron esta idea que tuvo Nano en mis manos un día. Me dijeron, ¿tú querrías escribir el libreto sobre esta historia? Dije que sí, sin pensarlo, porque soy muy osado, muy atrevido y me lanzo con todo. Creo que los retos que tenemos diariamente son los que nos ayudan a crecer como personas, como intérpretes, como autores, como directores. Yo siempre he estado muy relacionado con todo el mundo del teatro. No me han pagado nunca por poner una copa. Es decir, que siempre que he trabajado en esta profesión, en muchos aspectos y en muchas secciones. He trabajado como técnico, he trabajado como autor, como director. Pero insisto, he estado picando entradas en un teatro, he estado como acomodador, he estado trabajando como regidor, como utilero, como atrecista, como ayudante de maquinaria, ayudante eléctrico, porque yo quería saber lo que era un poco el teatro con mayúsculas, ¿no? Y muchas veces, currando como técnico, era lo más cerca que yo podía estar del escenario. Y en esas jornadas trabajando como técnico aprendí mucho de lo que había dentro del escenario, pero también de lo que había fuera. Facilita mucho el conocimiento del entorno para luego, a la hora de desarrollar una labor como la creación de un espectáculo, saber cómo dirigirte a cada sección y hablar un lenguaje común. La nomenclatura es fundamental. Si tú eres un recién llegado y te hablan de la corbata, del peine y de los hombros, probablemente te pienses que estás en un vestidor del Zara, y no es así. Son términos que se utilizan en el lenguaje teatral. Y que está muy bien para la parte artística saber toda la parte técnica, y viceversa. También estaría muy bien que todo el staff técnico aprendiera de la nomenclatura de lo artístico, y cada vez es verdad que estamos más fusionados en ese sentido, porque ayuda mucho a desarrollar una tarea. Es decir, que si yo sé lo que cuesta mover arriba un foco, ahora ya está todo robotizado, pero hace 20 años quizá no tanto, y el eléctrico tenía que subirse a una pluma, ahí a 12 metros, a una escalera, jugándose la vida, mientras uno estaba en el escenario diciendo, ¿cuándo me va a dar la luz? Se subía aquí mi primo, movía un bote así, nada, 1 centímetro, que es lo que repercute medio metro. Dices, tío, sé un poco generoso, y dices, tranquilo, no te subas que ya me muevo yo. Busquemos la luz como los mosquitos, ¿no? Es lo que tenemos que hacer los intérpretes en los escenarios. Entonces, bueno, digamos que cuando ya tenemos todo esto y dejan en mi mano este proyecto, yo me pongo a pensar, bueno, me dio Nano un documento con un montón de ideas que él tenía sobre lo que le gustaría que hablara el espectáculo. El espectáculo teníamos muy claro que debía llamarse The Rhythm of the Night, el ritmo de la noche. Es un espectáculo inspirado en los años 90, la ruta del bacalao, cosa que yo había vivido pero no había vivido directamente. Yo, por edad, sí me correspondió esa época, pero mi onda era otra, yo era más pijo por entonces, y no llegué nunca a hacer la ruta del bacalao, pero sí tengo gente, conocidos, que lo han hecho, y sobre todo sí he vivido la música de esa época. Cuando Nano me pasó el setlist de las canciones que quería que fueran en el espectáculo, digo, tío, no conozco ni una, por títulos que no conozco ninguna, pero de repente empecé a ponerlo, a pinchar en Spotify, y según iban saltando una detrás de otra, a mí se me erizaban los pelos, porque digo, pero bueno, si esta canción es si esta es cuando yo me lié, esto es cuando a mí me dieron, esto es cuando... Entonces, de repente empecé a recordar, a rememorar las emociones que yo había tenido cuando había escuchado todas estas canciones, todos estos temas. Lo cual me dio por pensar, esto creo que es muy buena idea, porque la nostalgia funciona. Este es un ingrediente que para todos aquellos que quieran crear espectáculos, recomiendo, que es acudir un poco a la nostalgia. Es decir, temas ya sabemos que hay miles,
Pero el tema nostalgia es algo que funciona, porque se aloja en el recuerdo, en nuestro corazón, y esto nos conecta con las emociones, y no hay nada como cerrar los ojos para viajar en el tiempo. Y desde luego no cualquier tiempo pasado fue mejor, pero sí nosotros lo hemos hecho mejor aderezándolo en nuestro cerebro y en nuestro corazón. Es decir, seguro que tenemos grandes recuerdos alojados ahí que no son para nada lo que ocurrió, pero que nosotros hemos de alguna manera guionizado. Cuando nos ponemos a contar anécdotas del pasado, no me digáis que no metemos siempre alguna morcillita, algo que decore un poco ese pasado. Luego, todos podemos ser autores y lo estamos siendo, ¿no? Decían que el teatro es el arte de la repetición y es verdad que lo es. Y yo creo que todo ser humano alberga un intérprete dentro porque todos somos capaces de mentir. Lo interesante, y cuando esto se convierte en una profesión, es cuando somos capaces de mentir reiteradas veces hablando de lo mismo y que todas las veces que repetimos la misma mentira parece que es la primera vez que la decimos. Es decir, si llega el crío pequeño, pega una patada al jarrón, llega la madre y le pregunta ¿qué ha pasado? Es que ha sido el perro que ha dado sin querer. Y vuelve a insistir la madre, ¿qué es lo que ha pasado? Que ha sido él, que ha sido yo. Bueno, esta mentira no es capaz de convivir en el tiempo mucho tiempo, por eso nos pillan. Si este niño fuera capaz de repetir la misma mentira con la misma vehemencia cada vez que la madre le vuelva a preguntar qué ha pasado con el jarrón, ese niño es un actorazo de Oscar. Estas cosas se entrenan y con el paso del tiempo por eso se crean los intérpretes, porque son capaces de repetir la misma mentira las veces que haga falta y que cada vez que se diga esa mentira parezca la primera y la última vez que la está diciendo. Bueno, no quiero desviarme mucho del tema, porque cuando hablábamos de esto, del proceso creativo, desde que llega la idea, me llega el setlist a la mano y digo, bueno, y ahora hay que ponerse a escribir y a dar forma a esto. ¿De qué manera? ¿Cómo empiezo? Pues bueno, o sea, teníamos claro que, porque estas son primeras discusiones que se tienen en una mesa, ¿cuántos personajes quieres que tenga tu función? ¿De cuánto tiempo estamos hablando? ¿De cuánto tiempo disponemos? El tiempo es fundamental y es importantísimo, y hablamos aquí de financiación, es decir, queremos hacer un pequeño formato, un medio formato, un gran formato, un macro formato. Entonces, yo que he hecho de todo esto, he hecho desde microteatros, por ejemplo, con un solo personaje o con dos, que es lo habitual, 2, 3, hasta shows como el que estoy ahora, donde en el escenario somos 62 personas. Todo esto requiere, claro, de una inversión, de una financiación, y dependiendo de eso es como nosotros nos ponemos a echar los números de los personajes que tenemos, que necesitamos tener. ¿Qué es lo mínimo? ¿Cuál es el número mínimo de personajes que necesito para desarrollar mi idea? Pues bueno, sabíamos que teníamos un protagonista, un antagonista, un par de amigos que son los que hacen el triángulo que equilibra toda la parte argumental y cómica. Tenemos la otra parte que viene de la parte del antagonista y tenemos una línea familiar. Entonces, yo calculé que como con 7, 8, 9 personajes como mucho se podía hacer. Ahora bien, si lo que queríamos hacer era un espectáculo musical, porque esto en principio iba a ser un musical, pues evidentemente tendríamos que contar con la zona y con la parte de coreografías, de canto. Y ahí es donde nos vino el primer escollo. Decir, hostia, ¿se pueden interpretar estos temas de música tecnoelectrónica? This is the rhythm of the night. ¿Podría salir alguien a cantarlo realmente y tendría la misma esencia que tenía cuando nosotros lo escuchábamos? Muchas veces en los jukebox que tenemos, son los musicales que vienen de grupos ya existentes, donde se hace un conjunto de las músicas de estos grupos, llámese ABBA, llámese Mecano, llámese Michael Jackson, llámese Alaska, y de repente se mete todo en un contenedor y se prepara un espectáculo solo con canciones de esos intérpretes, ¿no? Entonces, bueno, esto hay un hilo conductor que une unas canciones con otras, que suele ser el texto, pero en este caso nos parecía que era un poco cargarnos precisamente ese ejercicio de nostalgia. Con lo cual decidimos al final hacer una obra de teatro. Una obra de teatro donde fuéramos intercalando momentos musicales que no interfieren para nada en el argumento, en la trama. O sea, todos los números que hay aquí, por ejemplo, en The Rhythm of the Night, podrían cambiar y podrían ser eliminados, poner otros y nos valdría perfectamente. Quiero decir, son totalmente combinables porque no aportan a la trama, pero sí aportan a la emoción final.
porque el público va increciendo con estas canciones y lo que te aporta el texto por un lado te lo refrenda o te lo potencia en la música por el otro, de forma que al final acaba esto siendo una fiesta y un festival en la que en algunos momentos incluso tenemos a Nano, a DJ Nano pinchando. Entonces, al final lo que queríamos era esto, hacer una fiesta de la nostalgia, de la emoción y del recuerdo y arañar un poquito los corazones de los espectadores, alojándonos un poco en ese recuerdo y en esos momentos vividos, ¿no? Bueno, digamos que una vez que pactamos los personajes, el número de personajes, entramos con la negociación de, bueno, ¿y cuántos bailarines vamos a meter aquí? Pues yo pedí 16, claro. Entonces dijeron, 9 más que es un elenco de 25, igual vamos a... Entonces fuimos bajando, fuimos reduciendo, y aquí empieza el arte de la negociación, amigos míos. La negociación es el elemento base de cualquier vivencia, de cualquier vida. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos negociando. Empezamos negociando con nosotros mismos. ¿Qué hago? ¿Qué me pongo hoy? ¿Me pongo estos pantalones? ¿Voy a Fluje? ¿Una camisa negra estará bien? No. Me he probado 6 o 7 modelos, digo, y al final digo, vete con lo que estés cómodo, tío, que... Pues eso ha sido parte de mi negociación. ¿Qué hago hoy? ¿Desayuno esto? ¿Desayuno lo otro? ¿Tengo que salir antes? A ver si voy a pillar tráfico. Como comprenderéis, estamos negociando continuamente. Si empezamos por negociar con nosotros mismos y a veces no ganamos la batalla, imagínate cuando vas a negociar con otro que tiene intereses también muchas veces contrarios a los tuyos. Y ahí empezamos con ¿cuántos bailarines necesitamos? Bueno, ¿tú cuántos necesitas realmente? Pero dime la verdad, no tires por alto. Bueno, pues yo necesito 16. ¿Dónde vas con 16 bailarines? Pero no te das cuenta que no tenemos espacio para meter. Entonces, en esa negociación, que es parte fundamental de todo esto, es donde empezamos con la flexibilidad o no de nuestras ideas. Y ahí es donde entra ahora el ingrediente fundamental en todo acto creativo, que es la flexibilidad de ideas. Es decir, en esa negociación entra lo que el otro esté dispuesto a darte y lo que tú estés dispuesto a darle al otro. Muchas veces hay que bajar las pretensiones y no por eso se baja la calidad del espectáculo. Es decir, ¿se podría hacer lo mismo que yo he concebido con 16 bailarines? ¿Se podría hacer con 8? ¿Se podría hacer con 4? Entonces, ante la disyuntiva de una cosa u otra y cuando a veces no te queda más remedio, lo que tienes que tirar es de ingenio. Cuando yo vi que el número de bailarines se iba rebajando, dije, bueno, pues entonces, ¿de qué manera yo puedo hacer que con 4 bailarines parezca que tengo 16? O sea, darle una vuelta a esto, que podría parecer un asunto imposible de resolver, pero que pudimos resolverlo. ¿De qué manera? Dije, bueno, pues si solamente tengo 4 bailarines y tengo 9 actores, si yo visto a todos de la misma manera, en una obertura, por ejemplo, podré tener a 13, o sea, a 4 y 13, 4 y 9, perdón, son 13 personas encima del escenario vestidos como bailarines. ¿Me bailan todos? Casi todos sí, pero alguno no. Bueno, por los que no bailan los voy a dejar tipo estatua, los que bailan, y los voy a vestir a todos de la misma manera. Pero claro, necesito que no se reconozcan sus caras. Entonces se me ocurrió vestirles de un mono negro con una capucha, con las caras enfundadas en una malla negra, de manera que en la obertura del espectáculo aparecieran 13 personas encima de unos cajones. Ahora entraremos en el parte de escenografía. Y de esa manera que el público pensara, bueno, pues es un buen comienzo. Esta gente tiene un montón de gente en el escenario y a priori parecen todos bailarines, hacen todos la misma coreo y la hacen más o menos igual. Estos son bailarines. Si esto es la carta de presentación, a ver lo que viene después. Realmente cuando vas a ver el show, hasta el final del show, que cuentas a todos los que están saludando, no sabes la gente que hay participando ahí, porque como he visto a unos de negro y a otros les vuelvo a vestir, a otros les saco de personaje y luego al rato les he visto, realmente parece que hay 30 personas en el escenario cuando realmente tan solo tenemos 13. Esto es parte de esos problemas que van surgiendo y que convierten las barreras en trampolines. Es decir, lo que tú piensas que es una pared contra la que te estás chocando, que dices que no puede ser, no hay que alojarse en la frustración. Porque la frustración lo único que te hace es perder tiempo para buscar soluciones. Yo me frustro, pero no más de un minuto. Porque ese minuto que has gastado en frustrarte es un minuto que estás dejando de invertir en soluciones. Y buscar soluciones es súper reconfortante, porque permite que nuestro cerebro esté en continua evolución, que esté trabajando, no parar de frenar nunca. Por eso, si os encontráis a veces con barreras que os parecen insalvables, no penséis que es esto. Esto no es un coaching motivacional, ni muchísimo menos. Esto es mi vida, mi experiencia y lo que yo he vivido y lo que yo aplico al día a día.
Y es que si tengo un problema, si yo le he dicho a Patri antes, ¿me puedes poner el atril un poco más en el centro? Me dice, hombre, en el centro es que te va a tapar. Y antes estaba ahí, ¿por qué no lo ponemos? Digo, venga, pues aquí, en un término medio, que me sirva para apoyarme, estando más o menos equilibrado el centro, que pueda acudir de vez en cuando como para tener un poquito de aire, que parezca que me muevo más de lo que realmente me estoy moviendo, que no es nada, no me estoy moviendo de 2 metros cuadrados. Lo que pasa que da esa sensación de este se apoya, luego irá por el agua. En fin, lo que quiero decir con esto es que yo le podría decir, no, es que yo quiero el atril en el centro, porque yo ya venía con esa idea de tener el atril en el centro, porque así está todo más equilibrado. ¿A mí qué más me da? Si no me va a aportar nada más que estar aquí todo el rato, entonces eso me hubiera dado pues estanqueidad. Y ahora lo que estoy teniendo es precisamente el poderme estar moviendo hacia el centro. ¿Con esto qué quiero decir? Que esta, que es una tontería minúscula, en la creación de un espectáculo nos vamos a encontrar 100.000 minusculidades de este tipo que se van a convertir a veces en un gran problema. Pero ese problema es el que tenemos que subsanar utilizando el ingenio. Por eso, el arte de la creación es el arte de la solución de problemas que te vas encontrando. Y es la manera que tenemos de reconvertir nuestras ideas, y aquí es donde entran a trabajar dos procesos fundamentales, que son la programación y la flexibilidad. Es decir, si yo programo ensayos, si yo programo una reunión, si yo programo cualquier cosa, nuestro deseo es que esos horarios se cumplan, que si quiero que la reunión o la charla hoy vaya de 11 a 12, en mi interior sería perfecto que fuera de 11 a 12. Ya hemos empezado a las 11:06, pero es que es lógico, esto no va a durar más allá de las 12 de la mañana, pero a lo mejor hay cualquier imponderable, ahora se apagan las cámaras, hay que cortar y me dicen, Javier, que ha habido un break de 3 minutos, hay que ponerlos por encima. Pues bueno, dejemos transitar lo que ocurre por nosotros sin frustrarnos en que no se están cumpliendo nuestros planes. Entonces, para eso es fundamental, como os digo, la flexibilidad. La flexibilidad a la hora de negociar, la flexibilidad a la hora de ir encontrando problemas para ponerles solución. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nos vamos a encontrar con escollos que nos van a parecer insalvables, pero os aseguro que todo es solucionable. Porque yo quería 16 bailarines y al final tengo 4, pero esos 4 parecen 13. 13 que cuando salen a saludar dicen, si solo hay 4. Ya bueno, pero te la han colado durante toda la función y cuando tú echas tus cuentas dices, ¿qué tío? Es que, fíjate, y es que eso, claro, pero 1, 2, 3, 4, 13. Bueno, pues eso forma parte del ingenio que nos permite solventar todos estos problemas que nos vamos a ir encontrando. ¿Veis? Ahora vengo aquí, ahora voy a beber el agua que os decía antes, todo esto está guionizado. Pone aquí, bebe. Y aquí es donde entran a jugar las soluciones creativas y si pueden ser baratas, mejor. Esto el productor siempre lo va a agradecer, ¿vale? Entonces, cuando tú puedes solucionar algo con ingenio y con la menor inversión de pasta, probablemente estarás guardando pasta para hacer otras cosas que luego van a ser impepinables, van a ser necesarias. Estábamos el otro día solventando en Malinche un problema de una estructura que tenía que subir y bajar, una tienda de campaña que ponían unos aztecas en el escenario. Esta tienda de campaña bajaba por medio de un vuelo súper complicado que había que hacer descender, un motorizado y tal igual, y era un pelotazo de una tienda de campaña blanca que bajaba y era como, o sea, distraía más la atención que otra cosa. Y pensamos, ¿por qué no son los propios aztecas los que colocan la tienda como si estuvieran montando el campamento? Lo pensamos durante un instante y todos llegamos al acuerdo de que así debía ser, porque realmente los aztecas colocarían esa tienda de ese campamento. Nunca bajaría del techo volando. Son artificios que más que sumar restan en este caso. Entonces nos dimos cuenta que con una solución tan sencilla como actuar con lógica, nos llevamos por delante pues, un motor que luego se ha utilizado para otro vuelo posterior. Es decir, esto no se ha desechado, sino que simplemente hemos encontrado dos soluciones donde antes solo teníamos un problema. Ahora hemos podido resolver dos cuestiones distintas. Y eso es a base de ingenio y un poco de coherencia, que también es un ingrediente que tiene que jugar con bastante peso dentro de cualquier producción. Porque las alaracas, el venirnos arriba con ideas estrambóticas está muy bien,
pero se desecharán muchas de ellas y muchas veces nos quedará la esencia, lo sencillo, que es lo más grande de todo. Decían, otra de esas frases, que el teatro son 2 actores, 4 tablas y una pasión. Poco más se necesita. 2 actores, 4 tablas y una pasión. Es verdad que si le pones luces, pues ya, y es de noche, se van a ver. Es verdad que si le pones sonido ante una audiencia enorme te van a oír, pero es verdad que en Grecia o en Roma, ya veis los anfiteatros que tenemos con una acústica maravillosa. Ahí no teníamos micrófonos. Entonces, bueno, luego cualquier apoyo siempre está muy bien, pero vendiendo verdad es lo único que al público le va a hacer comprar esa emoción. La verdad, ni más ni menos. La honestidad y la verdad a la hora de hacer espectáculos es fundamental. Y más en una cultura como la nuestra, donde ahora mismo hay tantísima oferta, ¿eh? Yo estoy hablando casi exclusivamente de teatro y de musicales, que es la zona en la que yo me desarrollo, donde más cómodo me siento. Y es verdad que hay tantísima oferta que muchas veces lo que al público le transmite es la emoción. Es verdad que cuando te entra algo por los ojos es muy guay, pero las emociones que de verdad te llegan, cuando te has emocionado, cuando te has conmovido con algo, esas emociones sí que se quedan ahí. Os hablaba de estas frases que se le quedarán a algunos para los restos, ¿no? Entonces, como esa de un primer paso no te lleva a donde quieres ir, pero sí te saca de donde estás. Quedaros con ella. No sé a cuento de qué viene, pero la escuché el otro día y me gustó muchísimo. La toma de decisiones. Cuando tienes una responsabilidad encima, como es que han dejado un presupuesto en tus manos y han dicho, señor, tiene usted tantos miles de euros para gestionar esto, donde tiene que elegir un equipo creativo, un equipo artístico, pues bueno, esa responsabilidad es algo que te puede pesar bastante. Siempre y cuando las cosas se hagan, insisto, con honestidad, con decisión, nada malo puede pasarte, porque al final lo estás defendiendo desde un punto de vista de generosidad. Es decir, si yo sé que necesito... ¿Para qué voy a necesitar 18 cuñas aquí, 18 monitores, si sé que con 2 me voy a escuchar? No hay que pedir por pedir. Entonces, aquí entra ya el tema de la gestión de recursos y de lo que pongan en tu mano para, como decía, con ideas ingeniosas, poder desarrollar cosas interesantes sin necesidad de tirarte por todo lo alto. Pues hablando, por ejemplo, pues de este tema del motor y de la tienda de campaña, por ejemplo. Entonces, bueno, esa toma de decisiones siempre va a ir irremediablemente unida al error. Cuando uno toma decisiones, es fácil que se equivoque. Y la asunción de errores forma parte también de este proceso en la que uno no tiene que dolerle prendas en decir, señores, me he equivocado, no pasa nada, vamos a ver si esto se puede rectificar de alguna manera, a ver si se puede corregir, y si no, vamos a crear, anda que no he utilizado yo veces cosas que se han ideado para una cosa, para otra totalmente distinta que no tenía que ver. Hablo de vestuario, hablo de utilería, hablo de atrecho, hablo de luces, que en principio estaba planteada para una cosa y de repente nos hemos dado cuenta que metiéndola de contra genera una sombra que nos viene mucho mejor que para lo que estaba diseñada esa luz. ¿Por qué? Porque aquí es fundamental también el saber escuchar a los que saben. Yo no sé de nada, o sea, yo soy un poco de todo, pero no valgo para nada en particular. He ido cogiendo ahí, absorbiendo información de toda la gente que me ha ido acompañando a lo largo de mi vida y la he ido poniendo a favor del trabajo que he ido desarrollando. Pero yo no soy muy amigo de dar consejos porque prefiero escuchar a los demás, absorber lo que me interesa, captar, aprender y con eso ya desarrollar mi trabajo. Por eso hay que fiarse mucho del criterio de los que saben de esto. Es decir, ¿cómo voy a saber yo más de luces que un ingeniero de luces, que un diseñador de luces? ¿Cómo voy a saber yo más de sonido, por muy director que yo sea, que el que hace el diseño de sonido? Tendré que fiarme del criterio de los que me rodean y por eso no hay nada mejor que rodearse de un buen equipo, de un gran equipo, porque eso es lo que te hace crecer. Si al final todo va como la seda, ¿sabes? Por eso es fundamental delegar. Si a mí me han dado un presupuesto en mis manos en el que tengo que elegir a un equipo, estoy eligiendo un equipo. La mayoría de las veces libremente, otras veces es verdad que son imposiciones por los criterios que sean o por las cuestiones que sean. Te dicen, no, es que este tiene que ser tu diseñador porque este es hombre de la casa o porque esta persona es de confianza y tiene que ser así. Y ahí vuelve a entrar otra vez el tema de la negociación, de vamos a entendernos y vamos a ver si tu criterio es parecido al mío y si no, cuéntame por qué consideras que esto que yo te he dicho no es menos válido que lo que tú me estás diciendo.
porque si tú llevas X años de profesión dedicándote al tema de iluminación o de sonido o de decoración o de atrecho, probablemente tendrás argumentos como para venderme esto. Y me convence la mayoría de las veces, ¿eh? Cuando yo me enroco en una idea es porque lo tengo muy claro y porque sé que quiero lo que quiero. Esto lo discutía mucho con Ezequiel Novilli, que es nuestro diseñador de luces de The Rhythm. Yo lo he dejado totalmente en sus manos. Digo, mira, tío, aquí quiero esto, aquí me gustaría que pasara esto, aquí quiero la luz de la ambulancia, que no sé qué, no sé cuántas, y aquí quiero esto. Y me decía, che, pero ¿no crees que acá, si esta luz Digo, es que quiero esto. No, pero déjame probar, por favor. Digo, bueno, prueba. Es argentino. No sé si lo habéis captado. Y muy cabezón. Pero es un gran tipo. No, cabezón para nada, porque luego es súper flexible también. Y entonces, negociando con Ezequiel, no, dejadme probar esto, por favor. Digo, bueno, prueba. Lo probó. Durante una semana en los ensayos estuvimos probando con este efecto de luz. Y yo le decía, tío, es que no, pero no ves que realmente la luz que le da, porque es el ambiente del interior del personaje. Digo, vale. Digo, venga, probémoslo. Y a la semana dije, Ezequiel, tío, digo, no, digo, quiero lo otro que habíamos probado antes. Y me dijo, sí, ¿sabes que te tengo que dar la razón? Yo también a veces me enroco en mi idea y en este caso vos tenés razón. Como decía un amigo mío, es que si tienes toda la razón, pero es lo único que tienes. A veces no vale para mucho más tener la razón. Pero en este caso, en esa negociación, sí llegamos a ese acuerdo y al final acabamos en pro de defender el espectáculo, que es lo que interesa aquí. Esto no se trata de imponer el criterio de nadie. Se trata de que todos nos ayudemos y por eso tenemos profesionales que están confiando en nuestro trabajo y nosotros debemos a la vez recíprocamente confiar en el de ellos. Porque yo no voy a saber nunca más que alguien de luces. Yo puedo tener una idea y ellos son los que tienen que llevar a cabo esto. La imposición por la imposición, ya os digo que no vale absolutamente nada y las cosas al final caen por su propio peso. Porque, como decía un productor amigo, Darío, el público al final es soberano y es el que elige lo que tiene que estar o lo que no. Porque al final la clave del éxito, esto que decía Pawlowski, la tiene el público. Cuando el público decide que algo va a funcionar, eso funciona. Y no me preguntéis por qué, porque esto no lo sabe nadie. Nadie sabe por qué la gente va a ver mucho en manada un espectáculo y por qué la gente otros espectáculos que a priori podrían parecer mucho mejores no van a verlos. Nadie sabe dónde está eso. Por eso no se pueden establecer, no se pueden hacer quinielas. Ahora mismo, este año hay 14, creo, recordar, musicales de gran formato en Madrid. Podríamos hacer una quiniela de los que van a superar la Semana Santa, de los que llegarán a marzo con vida o los que no, si alguno se caerá por el camino. Bueno, pues podríamos hacer una porra y seguro que nos equivocaríamos todos. Es muy difícil saber lo que el público quiere y por qué actúan de determinada manera y van en masa a ver unos espectáculos y no otros. Yo he hecho espectáculos que a priori no eran nada buenos, que han triunfado durante mucho tiempo en cartel. He hecho espectáculos maravillosos donde todos decíamos, es que esto es un pelotazo, es que esto es un bombazo, y hemos estado 2 meses en cartel. Nadie sabe dónde está esto. Pero bueno, es verdad que la experiencia sí te puede hacer olfatear un poco por dónde van esos criterios que al público le gustan. Yo termino de escribir el libreto de The Rhythm. Lo que hice primero fue una presentación, escribiendo 3 escenas, una de planteamiento, una escena central y el desenlace de la función, antes de escribir las partes intermedias, porque lo que pretendía era mostrar algo que a los productores les entrara por el ojo. Tengo la ventaja de ser actor también, lo cual me permite interpretar en una lectura dramatizada estas escenas que yo he escrito, llevándolas a distintos personajes. Por eso hago el argentino. Y otros personajes. Entonces, hice la presentación primero evidentemente se lo mostré a Nano y dijo, esto es un pelotazo, tío, es que es muy bueno. Digo, vale, no nos emocionemos, que a ti igual esto te mola mucho, pero vamos a ponerlo ahora en oídos de otros. Entonces organizamos una pequeña lectura con los productores y bueno, y nos dieron el ok, habría que retocar algunas cositas, entonces ya fue cuando me puse a escribir todo este libreto. Basándome un poco, pues eso, en el recuerdo, en las experiencias que yo había tenido. En este caso fue fácil porque fue
mis 20 años, más o menos, y todo ese recuerdo lo tengo muy, muy activo, sin ser yo nada de eso. Es decir, sin haber vivido esa época de la ruta al bacalao, pero sí me tocó por tiempo vivirla y sé cómo se las gastaban, ¿no?, en aquella época y todo lo que rodeaba ese ámbito, ese ambiente. Con lo cual, pues bueno, una vez que tuve esto, una vez que nos dieron el ok, me puse a desarrollar la historia, desarrollé toda la historia, Nano fue colocando las músicas donde correspondían y nos vamos a la búsqueda de un equipo creativo. Esta gente en la que hay que delegar, esta gente en la que hay que confiar, gente de la casa, a nivel producción y demás. Entonces decidimos, con los recursos que teníamos y con el espacio que teníamos, bien es cierto que teníamos la suerte de tener un teatro, porque esto normalmente suele ser lo más complicado. Tienes una gran idea, anda que no hay ideas guardadas en cajones, maravillosas, pero que por falta de financiación, por falta de producción, por falta de local, siguen en cajones guardadas. Dios quiera que vean algún día la luz, porque estoy convencido de que hay muchos productos muy buenos guardados en cajones que por no tener o bien el empuje o la suerte o la valentía de alguien que apoye este proyecto, van a seguir dormitando ahí algún tiempo más y algunos probablemente nunca llegarán a ver la luz. Pero forma parte de este proceso de selección natural, o llamarlo como queráis, del casting de la vida, donde de mil espermatozoides solo llega uno a fecundar el óvulo. Pues con la creación artística pasa un poco eso. Hay grandes ideas maravillosas, seguro, metidas en cajones, y cualquiera de esos espermatozoides podría haber gestado. Lo que ocurre que hay uno que es el que llegó primero, por las circunstancias que sean. Insisto, esto es una cuestión de mil circunstancias distintas las que entran a jugar aquí. Bien. Una vez aprobado este libreto, como decía, nos vamos a la búsqueda de gente. Tengo que saber en qué espacio estoy, qué espacio voy a tener y con eso desarrollar, por ejemplo, un diseño de escenografía, que en este caso fue de la mano de David Pizarro y Robert del Campo, con los que yo ya había trabajado desde hacía muchos años, pero veníamos de trabajar en We Will Rock You. Ellos fueron los que hicieron esta escenografía concretamente, lo cual nos favorecía mucho porque íbamos a compartir espacio. Entonces ellos, mejor que nadie, sabían el espacio que teníamos libre de almacenaje y demás para jugar lo que nosotros decidimos jugar, y que fue realmente muy fácil. Por eso os digo, porque contando con gente profesional al lado es mucho más fácil avanzar, porque te van a solucionar muchos problemas. Yo puedo decir, no, es que quiero que aquí me montes en la fachada de la discoteca Barraca en el año 93 y quiero que metas 4 coches, pero que sean el SEAT 127 de la época. Sí, nos podemos poner a generar todo eso. Pero yo, que soy más conceptual que todo esto y prefiero tirar de ingenio que de pasta, pensé, bueno, pues vamos a hacer coches que no sean coches, vamos a hacer camas que no sean camas, vamos a hacer mesas de cocina que no sean mesas de cocina, porque quiero utilizar los mismos elementos para conjugar todo. Porque estos seres de la noche que han salido, que estos que he vestido de negro y que parecen todos iguales, son los que van a mover la utilería. Entonces, de esa manera también me estoy evitando parte de tener que contratar mucha más gente a nivel técnico para poder entrar y salir elementos, porque de esta manera se convierte en algo artístico. Con lo cual, pues con ese grupo reducido de gente voy a hacer que se mueva todo este mobiliario. ¿De qué manera lo podemos hacer? Bueno, pues hemos pensado, ¿qué te parece? Me presentaron 2 o 3 propuestas distintas y enseguida me lancé, y además ahí hubo unanimidad, nos lanzamos a por una, que eran unos diseños de altavoces con ruedas como de la época donde se subían los gogos y las gogos en los años 90, y con eso generamos con trampillas, con subidas, bajadas y con puertas abatibles, y no. En esos 8 módulos que tenemos va toda la utilería que se necesita en la función. Y ahí sí que he sido minimalista. Es decir, otra frase que decía, no recuerdo ahora quién, si en un decorado hay una escopeta encima de una chimenea y al final de la función esa escopeta no ha disparado, esa escopeta no vale para nada. ¿Vale? Entonces vamos a intentar hacer, o en mi caso concreto pretendí hacer lo mínimo con lo mínimo. Es decir, si sale una jarra voy a sacar solo una jarra, si sale un periódico voy a sacar un periódico, no el revistero al lado. No voy a sacar una vajilla de 8 elementos cuando lo que necesito es solo un plato y una cuchara. No voy a utilizar una sábana bajera cuando lo que necesito es solo que se vea el edredón. Entonces, los elementos que juegan en esta función son los únicos e indispensables como para desarrollar esta función. Y os aseguro que no es apenas nada. Y todo lo que se utiliza, todo lo que sale en la función tiene su utilidad, no hay nada superfluo. Y el menos es más, aquí es un ejemplo que, por otro lado, esto lo agradecen mucho los productores también.
Porque dices, ¿para qué voy a pagar una vajilla si solo usáis un plato? Esto te lo dicen mucho. Vamos a ver, o sea, me creas aquí una montaña y esa montaña luego no se sube nadie. Y si paras a pensar, dices, es que tienes razón. No quiero, ¿para qué quiero una montaña que me sirva de fondo de decorado? No necesito montaña si no se habla de la montaña, si nadie va a subir a la montaña, ni necesito un pozo si nadie se va a tirar por él, ¿vale? Entonces, bueno, cuando tienes esto ya... Cuando tienes esto ya activado y diseñado, la escenografía y tal, llega el momento de las construcciones, llega el momento de llegar al teatro y ese día primero en el que tú ves cómo lo que tú has imaginado, creado en tu cabeza, coge forma, en forma de 3 dimensiones y es palpable, tangible, es un momento muy, muy emocionante, porque es como que todas las piezas de repente empiezan a encajar. Para mí ha sido un sueño haber podido sacar esto adelante. Insisto, esto sale de la cabeza de Nano, esta idea desde luego no ha sido mía, pero sí he podido darle un poco forma a lo que en su cabeza él había imaginado y él y yo hemos hablado mucho de esto porque bueno, la satisfacción que te da el poder poner algo encima de un escenario que se ha generado de la nada, de la idea al estreno, es una sensación maravillosa. Yo recuerdo el día del estreno cuando ya conseguimos sacar todo adelante. Tuve un escollo, voy a hacer un pequeño paréntesis hablando de los problemas que nos encontramos. Apenas a 10 días del estreno de la función me dicen, tío, esta trama que tienes aquí creemos que es demasiado fuerte para un espectáculo festivo como es este, de fiesta, en el que la gente tiene que votar, divertirse, reír y tal. Al final he tenido que darles la razón a los que me dijeron, tienes que eliminar esta trama. Eliminar esta trama suponía eliminar como un 30% de la historia del libreto, es decir, el peso fuerte de la carga de la función recaía sobre esta trama en la que hablábamos de una enfermedad y tuve que sustituir esa enfermedad por un tema como más ligero, como era un despido. Aquí uno de los personajes tiene que conseguir mucho dinero para algo y entonces, bueno, acabé sustituyendo una trama por otra, pero me alojé en esa frustración durante un minuto. O sea, dije, no puede ser. O sea, a 10 días del estreno no podemos cambiar esto. O sea, ¿tú te imaginas lo que es cambiar un 30% de la historia con sus textos, con sus argumentos, con sus historias, con sus idas y venidas? O sea, me parecía de locos. Pues fueron 60 segundos los que me di de cabezazos contra el frigorífico, arranqué varias pegatinas y 3 imanes cayeron al suelo. Cuando los vi en el suelo dije, bueno, esto es otro rompecabezas, hay que levantarlos y colocarlos, ponerlos de otra manera y ya está. Es mentira, esto me lo estoy inventando, pero no me digáis que no queda como, o sea, dramáticamente decir, los imanes caen al suelo, los coloco de otra manera, ¡ah! ¡Ha encajado! ¡Chin! Y entonces de repente, pues eso, das con tu idea, ¿no? Y esto me lo acabo de inventar, pero para que veáis que de todo pueden surgir soluciones. Pues si vuelvo a dar alguna charla lo contaré así. Y entonces vi mis 3 imanes colocados de otra manera y dije, claro, voy a sustituir lo de la enfermedad por el momento este, porque así, y esto va a funcionar también. Bueno, pues efectivamente, funcionó también. Y al final lo que conseguimos con esto es generar otra historia un poco más ligera. Nunca sabremos lo que habría pasado si realmente mi idea original hubiera llegado a los espectadores. Sí sabemos lo que ha pasado con esta y es que ha funcionado perfectamente y ha funcionado la trama es más ligera, funciona la comedia, funciona la situación y el público se va encantado. El día del estreno yo estaba sentado ahí en la butaca cruzando los dedos porque cada chiste que yo había escrito funcionara, porque cada canción que había imaginado Nano funcionara como él pensaba que iba a funcionar, como cada elemento de iluminación, de sonido, de efectos funcionara y de verdad, o sea, la catarsis que vivimos aquella noche fue maravillosa porque todo funcionó, prácticamente todo, como todos nosotros lo habíamos ideado, ¿no? Cuando llega el primer personaje, coge la cinta de cassette, mete un bolivic y empieza a rebobinar así, y se escuchan las primeras risas, como las que estoy viendo en algunas caras aquí, dices, bien, el ejercicio de nostalgia está funcionando, estamos sacando esto adelante. Y entonces, y esto fue una detrás de otra,
y yo estaba, claro, henchido de satisfacción, de ver cómo lo que nosotros habíamos imaginado se estaba desarrollando tal y como lo habíamos planificado. Muy pocos cambios ha habido desde el estreno hasta el día de hoy, donde hemos empezado hace apenas un mes la segunda temporada. Volvemos a estar llenando el teatro, el público sigue divirtiéndose, sigue emocionándose y nos siguen dando las gracias por haber hecho esto. Y qué mayor satisfacción que lo que tú has hecho sirva para agradar a la gente, ¿no? Nos dedicamos al entretenimiento, nos dedicamos a arañar corazones, como os decía, y acariciarlos, y creo que ese es nuestro cometido al final, que de una idea que un señor tiene durante la pandemia en el que no podía pinchar, no podía hacer sus sesiones, las mentes inquietas son las que producen contenidos, ¿no? Y entonces hacer de ese contenido un espectáculo válido que encima consiga dar dinero a los productores, que entre otras cosas lo hacen también por eso, pues es algo que debería hacer feliz a cualquiera. Y a mí me lo hace, la verdad es que profundamente feliz, el hecho de poder contribuir a dibujar sonrisas en las caras de los espectadores, y ese es al final nuestro cometido, ¿no? Como creadores de contenidos, que es procurar felicidad al público. Bueno, dicho esto, espero que os hayan servido algunas de estas frases que he ido soltando. Insisto, ninguna mía, todo es plagio. Y es lo que tenemos que hacer, copiar, pero copiar bien, que no parezca ni que está copiado, ¿no? Y bueno, pues nada, dicho esto, es un placer para mí haber estado aquí. Agradezco mucho vuestra presencia. Ha sido inspirador poder mirar a los ojos para que luego algunos en sus casas sientan que estaban como aquí. Dicho esto, pues nada, que mil gracias, sigamos creando contenido, sigamos imaginando, sigamos haciendo a la gente lo más feliz que podamos, que ya nos fastidiarán por otros lados. Gracias.